¿Y si te dijera que mientras estás aquí atento a este mensaje, algo podría estar sucediendo ahora mismo en el mundo invisible y quizás más cerca de ti de lo que imaginas? No pretendo asustarte innecesariamente, sino abrirte los ojos a una realidad que Santa Teresa conocía muy bien. Sabía que el enemigo no necesita grandes escándalos para actuar. Basta con una brecha, un momento de descuido, una rutina espiritual dejada de lado, y encuentra espacio para atacar. Quizás te hayas sentido así. Esos días en que orar se siente como una carga, cuando la oración no fluye, o cuando justo cuando te preparas para hablar con Dios, surgen distracciones, tareas urgentes o incluso un cansancio repentino. Es como si algo quisiera impedirte deliberadamente ponerte en la presencia del Señor. Santa Teresa lo llamó combate espiritual silencioso, una batalla que se libra sin ostentación, pero que puede decidir el rumbo del alma. Comprendió que existe un arma sencilla pero poderosa que ni siquiera el diablo puede resistir. No es un amuleto, no es una fórmula secreta, es algo que todo cristiano tiene a su alcance: la oración diaria, hecha con perseverancia y dedicación. No la oración apresurada y mecánica, solo para cumplir con la obligación, sino la que se convierte en parte de tu ser, un hábito innegociable como respirar. Piensa en un guerrero que afila su espada a diario. Incluso cuando no lucha, siempre está listo. La oración perseverante es esa espada. Incluso cuando no sientes nada, sigue fortaleciendo tu alma, alejando las tentaciones y construyendo muros de luz que el enemigo no puede penetrar. Pero el enemigo lo sabe, y por eso intenta detenerte. Te susurra: hoy estás cansado, mañana rezarás. Te roba minutos preciosos porque sabe que si mantienes este hábito, te volverás intocable. Santa Teresa dijo: la oración es el aliento del alma. Sin ella, la llama de la fe se apaga lentamente, hasta que la persona se acostumbra a vivir en la oscuridad. Y ahora necesito preguntarte: ¿qué tal si esta es la última vez que tienes la oportunidad de descubrir cómo proteger tu alma de una vez por todas? Hoy te mostraré lo que realmente sucede cuando la oración diaria deja de ser una obligación y se convierte en un poder. Si quieres fortalecer tu fe y descubrir los secretos espirituales que los santos usaron para ganar batallas invisibles, estás en el lugar indicado. Aquí caminamos juntos como una familia de oración, aprendiendo y aplicando enseñanzas que transforman no solo nuestra vida espiritual, sino también la forma en que enfrentamos las luchas diarias. Así que, si este mensaje te llega al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir cada nuevo contenido. Dale a me gusta para que más personas como tú se unan a nosotros en este viaje de transformación y combate espiritual. Quizás lo que voy a decir ahora describe exactamente lo que estás experimentando. Incluso rezas, pero en el fondo sientes que algo te falta. Las palabras salen de tu boca, pero no te llegan al corazón. Es como si Dios estuviera lejos y el único sonido que oyes es el eco de tu propia voz. Hay días en que el peso de la rutina agota cualquier energía espiritual. Cuerpo, mente y alma se sienten cansados. La oración se convierte en una obligación diaria, hecha porque hay que hacerla, pero sin sentir que nada cambie realmente. Y ahí está esa extraña inquietud, como si algo o alguien te robara la paz. Un pensamiento persistente: no progresas, Dios no te escucha. Y poco a poco la fe se debilita. Santa Teresa sabía que esto no es casualidad. Ella misma enfrentó periodos de profunda aridez espiritual donde todo parecía seco y vacío. Pero aprendió que el vacío no es señal de que hay que detenerse, sino prueba de que la batalla continúa. Es en este campo de batalla donde muchos se pierden. Algunos creen que si no sienten nada, la oración no vale nada. Otros piensan que el silencio de Dios es un castigo. Y muchos, cansados, reducen su tiempo de oración, hasta que el hábito desaparece.
El dolor espiritual no proviene solo del pecado, proviene de la frialdad de la fe, del sentimiento de orar en soledad, del peso de antiguas culpas. Santa Teresa lo llamaba el frío del corazón, el terreno donde más le gusta operar al enemigo. Y enseñó que, en estos momentos, la perseverancia vale más que 1000 oraciones superficiales, porque cada oración ofrecida en el desierto es como una vela encendida en una noche sin luna, pequeña, pero capaz de disipar la oscuridad. Y quizás ahora te preguntes, ¿cómo podemos transformar esta oración tan trillada en un arma real contra el enemigo? La respuesta está en el secreto que vivió Santa Teresa y que revelaremos más adelante en este video. Y dime, ¿alguna vez has vivido una época en la que orabas todos los días, pero parecía que nada cambiaba, como si tus palabras no llegaran al techo? Quiero saber si te ha pasado, porque tu respuesta podría ayudar a otros que están luchando la misma batalla ahora mismo. Comparte en los comentarios y juntos entenderemos por qué este silencio suele ser precisamente el terreno donde se empieza a construir la victoria. Llega un momento en que una persona se da cuenta, ya no puede vivir con una fe tibia, y cuando llega ese momento, es como si su corazón clamara por algo que realmente funcione, algo que no sea solo teoría, sino que genere un cambio real. Fue precisamente para este momento que Santa Teresa dejó una enseñanza tan directa, tan sencilla, que sorprende y a la vez tan profunda que se vuelve insoportable para el enemigo espiritual. Afirmó que hay una manera de orar que transforma el alma en una fortaleza. No se trata de rezar con muchas palabras, ni de usar fórmulas complicadas, sino de crear un compromiso innegociable con la presencia de Dios. Es como concertar una cita diaria con el mismísimo Rey y asistir, cueste lo que cueste. Y aquí está la cuestión. Esta decisión no se basa en sentimientos. Al contrario, es más fuerte precisamente en los días en que no tienes ganas, cuando todo parece difícil. Es en esos momentos cuando la perseverancia se vuelve más afilada que cualquier espada. El secreto que revelaremos en este video no es una técnica mística secreta accesible solo para unos pocos. Es algo que cualquier católico puede empezar a practicar hoy mismo y, según Santa Teresa, cierra puertas que el enemigo intentaría usar para entrar. Puertas que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que están abiertas. Imagina tener una rutina espiritual tan sólida que incluso en las peores tormentas de la vida, tu paz perdure. Imagina resistir la tentación sin tener que librar batallas agotadoras a diario, simplemente porque el enemigo no encuentra ninguna oportunidad para atacar. Esto es posible, y es precisamente lo que logra la oración perseverante. Pero antes de entender cómo hacerlo, necesitas entender por qué funciona. Porque cuando comprendes lo que sucede en el mundo espiritual cada vez que eliges permanecer en la presencia de Dios, incluso sin sentir nada, descubres el verdadero poder de esta práctica. Y eso es lo que te impedirá dejar de orar. Porque ya no será un acto vacío, sino un escudo, un refugio, un alimento que mantiene viva tu alma. Ahora bien, para comprender la profundidad de esto, necesitamos retroceder en el tiempo y escuchar las palabras de la propia Santa Teresa. Palabras que no solo transmiten conocimiento, sino también la autoridad de alguien que enfrentó intensas batallas espirituales y las venció. Y en el siguiente minuto, comprenderás estas palabras y el contexto en el que se pronunciaron, y cuando comprendas este escenario, te darás cuenta de que lo que ella reveló no es solo hermoso, es un manual de supervivencia espiritual. Y dime, ¿tú también sientes que, por mucho que luches por mantener tu vida de oración, siempre aparece algo que intenta distraerte, como si cada día tuvieras que empezar la batalla de nuevo para mantenerte firme? Escribe en los comentarios cómo ha sido esta lucha diaria para ti, porque aquí caminamos como un ejército unido, y quizás tu historia sea justo la fuerza que otro hermano o hermana en la fe necesita para no rendirse. Para comprender por qué Santa Teresa habló con tanta insistencia sobre la oración diaria, debemos remontarnos al siglo XVI.
a una España marcada por conflictos políticos, tensiones religiosas y una iglesia que a menudo se enfrentaba a problemas más internos que externos. Fue en este entorno turbulento donde vivió y aprendió que, en medio del caos, la oración no era un refugio pasivo, sino una trinchera activa. Santa Teresa no nació santa. Pasó por luchas internas, dudas, períodos de aislamiento y un largo proceso, hasta comprender que la verdadera fortaleza del alma se construye en silencio ante Dios. No habló de escuchar historias sobre la oración. Habló de experimentar, en carne y hueso, la diferencia entre orar por obligación y orar con perseverancia. En sus escritos hay una frase que atraviesa los siglos como una flecha: el diablo teme más a un alma que persevera en la oración que a 1000 que hablan de Dios sin orar. Para ella, hablar de fe sin vivirla en intimidad con Dios era como blandir una espada oxidada en el campo de batalla. La oración diaria, en cambio, era el constante afilamiento de esa espada, un acto de resistencia que el enemigo no podía soportar. Imaginen el convento de Ávila, con sus estrechos pasillos y muros de 1900 piedra. Mientras la vida transcurría afuera, adentro, Teresa y sus hermanas enfrentaban batallas invisibles para los ojos humanos, tentaciones de desánimo, aridez espiritual, distracciones que intentaban robarle tiempo a la oración. Y en cada una de estas batallas comprendió algo. La victoria comenzó mucho antes del combate visible. Comenzó con el compromiso innegociable de pasar tiempo diario ante Dios. No hablaba de rezar mucho, hablaba de rezar constantemente, estar presente cada día como quien visita a un amigo fiel, incluso cuando no hay una conversación importante, incluso cuando el silencio parece la única respuesta. Porque, según ella, es en este silencio donde se forja el alma, donde se construye la fortaleza y donde el enemigo es derrotado sin darse cuenta. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Santa Teresa veía la oración perseverante como un escudo invisible, no solo contra las tentaciones obvias, sino también contra las influencias sutiles que erosionan lentamente la fe. Pequeños pensamientos, pequeñas concesiones que combinados abren enormes puertas al mundo espiritual. Así que, cuando hablaba de la importancia de este hábito, no lo hacía para embellecer sermones ni para impresionar a los discípulos. Era porque sabía que esta sencilla práctica podía cambiar destinos eternos. Pero hay algo que agrava aún más todo esto. La mayoría de la gente no se da cuenta de las brechas que el enemigo ya ha encontrado en sus vidas. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Porque comprender cómo surgen estas brechas es el primer paso para cerrarlas de una vez por todas. Hay heridas que todos ven, y luego están las que nadie nota, ni siquiera quienes las padecen. Santa Teresa llamaba a estas heridas ocultas brechas del alma. Y es precisamente por ellas que el enemigo encuentra paso. Quizás, para el forastero, la vida espiritual parezca estar en orden. La gente va a misa, reza y cumple con sus obligaciones religiosas, pero en su interior hay un cansancio silencioso, una frialdad que se instala gradualmente. Es esa sensación de cumplir un ritual, pero sin vida, fuerza ni profundidad. Este es uno de los dolores más peligrosos porque es invisible. No provoca alarma inmediata ni escándalo, pero es como una grieta en un muro, pequeña al principio, pero con el tiempo puede derrumbar toda la estructura. Santa Teresa comprendió que el enemigo no necesita derribar a un cristiano de golpe, solo necesita debilitarlo poco a poco, hasta que ya no perciba el peligro. El enemigo sabe cómo usar la rutina en nuestra contra. La misma oración que debería ser un encuentro con Dios se convierte en un acto mecánico. Las palabras salen, pero el corazón está lejos. Es como si el alma orara en piloto automático, y ahí es precisamente donde surge la vulnerabilidad. El mayor peligro es que este estado mental no te moleste. Sigues afirmando ser fiel, pero ya no sientes la urgencia de buscar a Dios con intensidad. No te das cuenta de que el fuego de la fe se está apagando.
Y sin darte cuenta, empiezas a hacer concesiones. Un día sin orar porque estabas cansado, otro porque estabas ocupado, otro porque no tenías ganas. Santa Teresa advertía que estas pequeñas concesiones son puertas abiertas. El enemigo rara vez invade descaradamente, se infiltra sutilmente. Una distracción por aquí, un desánimo por allá, hasta que antes de darse cuenta, la intimidad con Dios ha sido reemplazada por una fe superficial. Lo más preocupante es que, en 1100, que esta etapa, muchos ni siquiera reconocen que están en peligro. Creen que es una etapa, que pasará sola, pero lo cierto es que el alma solo se fortalece cuando uno decide conscientemente cerrar estas brechas. Y aquí es donde entra el secreto de Santa Teresa, la oración perseverante e intencional. No una oración hecha solo por obligación, sino una oración marcada por la presencia real, la entrega y la determinación. Una oración que reconforta el corazón, incluso en los días fríos, y que se niega a cederle espacio al enemigo. Ahora, antes de aprender cómo aplicar este secreto, necesitamos entender una cosa crucial: cómo actúa exactamente el enemigo dentro de estos espacios. Porque cuando sabes reconocer sus estrategias, no volverás a caer en las mismas trampas. Y en el próximo minuto, desvelaremos el misterio y revelaremos en detalle cómo se mueve y por qué la oración de Santa Teresa lo hace retroceder. Lo que escuchará podría cambiar para siempre su perspectiva sobre las tentaciones y los ataques espirituales. Cuando hablamos de ataque espiritual, muchos imaginan algo espectacular: figuras, ruidos extraños, fenómenos aterradores. Pero lo cierto es que el enemigo rara vez se presenta de forma tan evidente. Lo que hace es mucho más sutil y precisamente por eso más peligroso. Santa Teresa describió esta acción como una infiltración silenciosa. No derriba la puerta del alma, entra por las grietas que nosotros mismos dejamos. Una de ellas es la distracción. Quizás sea esa oración donde la boca habla, pero la mente ya está en los problemas del día siguiente, en qué preparar la cena o en el celular que vibra. Otra grieta es la prisa, orar como si se terminara una tarea de la lista, solo para sacarla del camino. Y luego está el orgullo disfrazado de piedad. Esto ocurre cuando una persona cree que, simplemente por ser religiosa o tener fe, está automáticamente protegida. Santa Teresa advertía que esta falsa seguridad es una oportunidad perfecta para el enemigo, ya que disuade la vigilancia. El enemigo también es experto en crear excusas plausibles. Estás muy cansado hoy, Dios lo entenderá. Mañana lo compensarás y orarás más. Ya has logrado mucho esta semana, puedes descansar un poco. Ninguna de estas frases parece una tentación obvia, y precisamente por eso funcionan. Cuando encuentra una brecha, empieza a trabajar en el corazón y la mente, minando gradualmente la fuerza de voluntad. No necesita empujar a la persona a pecar inmediatamente, simplemente debilita su intimidad con Dios. Una fe debilitada es como un muro sin mantenimiento. Tarde o temprano, cederá. Santa Teresa observó que cuando se abandona la oración perseverante, las tentaciones se hacen más frecuentes y difíciles de resistir. No porque Dios nos deje desprotegidos, sino porque somos nosotros quienes bajamos la guardia. El enemigo, al percibirlo, intensifica sus ataques precisamente en nuestras zonas más frágiles. Y aquí está el punto crucial. No le teme a ninguna oración. Le teme a la oración hecha con perseverancia, concentración y dedicación, la que se convierte en un hábito diario innegociable, porque con el tiempo, esta práctica construye una fortaleza invisible alrededor del alma. Una fortaleza que no puede escalar. Cuando comprendemos esta realidad, la estrategia se vuelve clara. Para triunfar, no basta con simplemente tener fe, hay que transformarla en disciplina. Y ahí es donde entra en juego el secreto de Santa Teresa. No es teórico, sino práctico y aplicable a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Ahora imagina poder aplicar exactamente lo que ella hizo en tu vida,
de forma sencilla y concreta, para cerrarle todas las puertas al enemigo. Imagina empezar a ver cambios reales en tu paz, tu resistencia a la tentación y tu fortaleza espiritual. Más adelante en este video revelaremos este secreto en su totalidad. Comprenderás exactamente cuál era la práctica diaria de Santa Teresa y cómo aplicarla para que el enemigo no solo se retire, sino que huya. Y créeme, una vez que escuches esto no querrás pasar un día más sin empezar. Santa Teresa nunca ocultó que el mayor secreto para derrotar al enemigo no era una fórmula compleja ni una revelación reservada solo a los místicos. Su secreto era simple, pero requería constancia, un compromiso innegociable con la oración diaria, practicada con perseverancia y atención. Tenía un horario fijo, un espacio definido y una disposición que no dependía de la motivación. Oraba porque sabía que sin este encuentro diario con Dios, el alma era vulnerable. Y no era una oración cualquiera, era un diálogo vivo, a menudo silencioso, en el que permanecía ante el Señor hasta que su corazón se reconfortaba. Santa Teresa creía que la oración perseverante actúa como un escudo que se refuerza día tras día. Al principio, puede que no notes ningún cambio, pero con el tiempo empiezas a notar que las tentaciones se debilitan, que las respuestas llegan con mayor claridad, que la paz se vuelve más constante. Es como regar una planta. Durante días nada parece cambiar, hasta que de repente el verdor brota con vigor. Ella recomendó 3 pilares para esta oración: lealtad, presencia y entrega. Fidelidad, estar ahí todos los días sin poner excusas. Presencia, orad atentamente, evitando que la mente divague. Entrega, poner todo en manos de Dios, incluso la propia sequedad y debilidad. En muchos de sus escritos, recordó que en tiempos de sequía espiritual, la oración es aún más valiosa porque se realiza con puro esfuerzo. En esos momentos dijo, Dios riega el alma con lluvias invisibles que el enemigo no puede resistir. Otro punto esencial. Santa Teresa recomendaba comenzar esta oración con un momento de silencio para calmar la mente y alejar las distracciones. A continuación, sugería meditar sobre un pasaje de la Escritura o una verdad de fe, permitiendo que esta reflexión guiara el diálogo con Dios. Finalmente, concluía encomendando el día, sus dificultades y tentaciones a la protección divina. Ella misma experimentó situaciones en las que el enemigo intentó interrumpir este hábito, con enfermedades, distracciones, críticas e incluso miedo. Pero siempre regresaba a su lugar de oración, como quien regresa a un manantial de agua pura. Sabía que allí recibía la fuerza para afrontar cualquier batalla. Y esto es lo más impresionante. Quienes siguieron su consejo, a lo largo de los siglos, han presenciado cambios profundos. Vidas transformadas, familias restauradas, vocaciones fortalecidas, no por milagros instantáneos, sino por el poder silencioso de la constancia. El enemigo sabe que es imposible derribar a alguien que se viste con esta armadura espiritual a diario. Puede intentarlo, puede rodear, puede lanzar ataques, pero ante un alma perseverante, se retira. Ahora, imagina aplicar esto a tu vida. Piensa en reservar un tiempo fijo, aunque sea breve, para estar plenamente presente ante Dios. Piensa en proteger tu hogar, tu mente y tu corazón con este escudo invisible, día tras día. Y si te preguntas si realmente vale la pena, recuerda, Santa Teresa enfrentó persecución, incomprensión, ataques espirituales y limitaciones humanas. Y lo superó, no porque fuera perfecta, sino porque decidió hacer de la oración diaria el centro de su vida. En el próximo minuto, veremos qué sucede cuando esta decisión se pone en práctica. ¿Qué cambia en el alma? ¿Qué cambia en el mundo espiritual? ¿Y por qué esta transformación atemoriza tanto al enemigo? Lo que sigue mostrará que este secreto no es solo un consejo espiritual, sino una clave que puede cambiar el rumbo de tu camino con Dios. Algo poderoso comienza a suceder cuando la oración perseverante deja de ser un simple hábito
y se convierte en un espacio de verdadero encuentro con Dios. Es como si, poco a poco, el alma experimentara una reconstrucción silenciosa. La ansiedad disminuye, las reacciones impulsivas se vuelven menos frecuentes y la paz se instala, incluso en circunstancias difíciles. Quienes comienzan esta práctica notan cambios sutiles que, con el tiempo, se hacen evidentes. Pequeñas tentaciones, antes casi irresistibles, empiezan a perder su brillo. Las palabras que antes provocaban ira ya no duelen con la misma fuerza. Decisiones importantes, que antes generaban miedo e inseguridad, ahora se toman con mayor claridad y confianza. Es como si el corazón comenzara a respirar al ritmo de Dios. Santa Teresa decía que este es el punto en el que la oración empieza a cambiar la atmósfera que la rodea. No solo la persona se siente diferente, sino que quienes la rodean lo notan. Hay más serenidad en su mirada, más firmeza en sus palabras, más luz en sus acciones. Es como si el propio entorno espiritual se purificara por el simple hecho de que el alma está en constante armonía con el Señor. Pero hay algo que el enemigo teme aún más. Esta transformación no es pasajera. A diferencia de las emociones momentáneas que van y vienen, el cambio que produce la oración perseverante se arraiga profundamente. Incluso cuando surgen pruebas, crisis o pérdidas, la persona no se derrumba como antes. Siente, sufre, pero se mantiene en pie. Es en esta etapa que la intimidad con Dios se profundiza hasta el punto de generar un discernimiento espiritual más agudo. La persona empieza a reconocer con mayor facilidad cuando algo proviene de Dios y cuando es simplemente un engaño. Empieza a percibir las trampas invisibles antes de que se cierren. Y esta claridad, según Santa Teresa, es una de las mayores victorias contra el enemigo. Esta transformación también despierta un nuevo amor por la oración. Deja de ser una obligación y se convierte en un deseo. Es como si el alma hubiera experimentado un sabor tan delicioso que ya no quisiera prescindir de él. Por eso, incluso en los días difíciles, hay una fuerza interior que nos lleva de vuelta a la presencia de Dios. Y aquí está el detalle más importante. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es fruto de la constancia, la paciencia y la determinación. Pero cuando sucede, es imposible no reconocerlo. Quienes viven así no se dejan conmover ni engañar fácilmente y poseen una paz indescriptible. Si has llegado hasta aquí, debes saber que simplemente admirar esta transformación no es suficiente. Tienes que empezar. Más adelante en este video, recibirás una invitación clara y directa a poner esto en práctica hoy. Y al aceptar este reto, estarás dando el primer paso para ver el mismo milagro que Santa Teresa vio en la vida de quienes perseveraron. Ahora es el momento de decidir. No mañana, no cuando haya tiempo, sino hoy. Santa Teresa decía que la batalla espiritual se gana con pequeñas decisiones diarias y que la más importante de ellas es reservar un tiempo fijo para estar delante de Dios, cueste lo que cueste. Empieza por elegir un momento en el que puedas ser más consciente, aunque al principio solo sean 10 o 15 minutos. Apaga el teléfono, cierra la puerta y crea un espacio de silencio. No importa si es un rincón de tu habitación, la cocina después de que todos se hayan acostado, o incluso un banco de la iglesia antes de ir a trabajar. Lo esencial es que sea un momento privado, donde nada ni nadie te interrumpa. Al comenzar, tómate tu tiempo, respira, aquieta tu mente y preséntate ante Dios tal como eres, sin máscaras ni miedo. Si es posible, lee un pasaje breve de las Escrituras o una cita de un santo que te inspire. Usa esta reflexión para iniciar tu diálogo con el Señor. Expresa lo que hay en tu corazón, tus alegrías, preocupaciones, miedos y tentaciones. Luego, guarda silencio para escuchar. Puede que al principio no lo notes, pero este silencio es tan parte de la oración como las palabras mismas. Es en este silencio donde Dios siembra semillas invisibles que florecerán a su debido tiempo. Termina siempre entregándole a Dios tu día, a tus seres queridos y las dificultades que enfrentas. Pídele protección del enemigo y fuerza
para perseverar. Haz un pacto con Él. Señor, estaré aquí todos los días, incluso en las dificultades. Y esta es la promesa. Si eres fiel a este compromiso, el cambio llegará. Puede que no sea repentino, pero sí profundo. La paz se fortalecerá, la fe se arraigará y el enemigo perderá terreno en tu vida. Sin embargo, hay algo que puede obstaculizar esta transformación: oraciones que parecen no recibir respuesta y que hacen que muchos se rindan a mitad de camino. En el próximo minuto, profundizaremos en este mismo punto: lo que Santa Teresa descubrió sobre por qué ciertas oraciones no reciben respuesta aparente y cómo transformar incluso este silencio en victoria espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de orar. Antes de terminar, necesito que entiendan algo esencial. Lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo de un camino. La oración perseverante es un arma poderosa, pero Santa Teresa también advirtió que existen barreras espirituales invisibles que pueden impedir que esta arma produzca todo su efecto. Y a menudo, estas barreras están relacionadas con un misterio que intriga y desalienta a muchos creyentes. ¿Por qué ciertas oraciones, ofrecidas con sinceridad, parecen no recibir respuesta? En el próximo video profundizaremos en esta misma pregunta. Descubrirás lo que Santa Teresa entendía sobre las oraciones aparentemente sin respuesta y cómo el enemigo se aprovecha de este silencio para debilitar la fe. Y lo más importante, te revelaremos qué hacer para transformar este tiempo de espera en una de las etapas más fructíferas de la vida espiritual. Si hoy sentiste que este mensaje te llegó al corazón, no lo pospongas. Haz clic ahora, suscribir. Activa la campanita para recibir una notificación en cuanto se publique el próximo video. No se trata solo de seguir el contenido, se trata de permanecer firme en un camino que puede proteger tu alma de ataques que, en este momento, quizá ni siquiera notes. Comparte este video con alguien que conozcas y necesite esta palabra, porque la guerra espiritual no es solo para las personas, sino también para la familia, los amigos y todos nuestros seres queridos. Y deja un comentario. ¿Cuál es el mayor desafío en tu vida de oración hoy? Me encantaría leerlo y, junto con otros hermanos y hermanas en la fe, interceder por ti. Tu próxima victoria espiritual puede comenzar con un simple paso. No te pierdas lo que Dios aún quiere revelarte. Así que inscríbete ahora y prepara tu corazón para la siguiente parte de esta serie, donde profundizaremos aún más en esta batalla invisible que decide los destinos eternos.